Nadie notó cuando Daniel empezó a desaparecer. Al principio fue su risa, luego sus llamadas a los amigos, después sus salidas al trabajo. Como si su presencia en el mundo se hubiese estado deshilachando poco a poco, hilo tras hilo, hasta que solo quedó un eco débil de quien había sido. La gente le decía que saliera más, que pensara positivo, como si el pozo que habitaba dentro de él pudiera ser llenado con frases hechas y sonrisas ajenas. Pero la oscuridad que lo roía por dentro era más profunda, más vasta, y de una naturaleza que el lenguaje humano no podía contener. El apartamento en el que vivía, una unidad deslucida en un edificio victoriano de ladrillo rojo, en el distrito más antiguo de la ciudad, reflejaba su descenso. Las paredes estaban empapeladas con moho y silencio, y el aire parecía estancado en un tiempo que no le pertenecía. Nadie quería vivir allí. Ni siquiera los insectos parecían sentirse cómodos entre sus muros. Fue en la madrugada del 14 de noviembre, durante una de sus noches más largas, cuando notó por primera vez la grieta. No era grande, apenas un hilo delgado que surcaba el muro del dormitorio, justo al lado de la cama. Pero tenía algo erróneo. No era una fisura natural. La forma en que se curvaba, el modo en que la luz se doblaba cerca de ella, desafiaba toda lógica arquitectónica. Al observarla, sintió un peso extraño en el pecho, como si su cuerpo recordara algo que su mente aún no sabía. Con cada noche que pasaba, la grieta crecía, no en tamaño, sino en presencia. Era como si se estuviera acercando a él, como si esperara algo. Daniel comenzó a soñar con ella, sueños, donde se abría lentamente, revelando un abismo más negro que la oscuridad misma, de donde surgían susurros que no podía entender, aunque sentía que alguna parte olvidada de sí mismo los reconocía. Durante el día, su mente se deshacía en neblina. Olvidaba cosas, nombres, fechas, palabras comunes. Al caminar por la calle, todo le parecía falso, como si el mundo fuese una reproducción burda de algo real que había dejado de existir. Comenzó a notar símbolos tallados en los troncos de los árboles, formas geométricas imposibles grabadas en las piedras, y rostros sin ojos en los reflejos de las ventanas. Cuando hablaba de ello, la gente lo miraba con una mezcla de pena y miedo. «Es la depresión», decían. «No estás bien». Y tenían razón. Pero no en la forma en que ellos creían. Una noche, el susurro fue más claro. No una palabra, sino una llamada. La grieta lo había invitado. Lo sabía. Tomó un cuchillo de cocina y lo sostuvo frente a la grieta, no para herirse, sino para protegerse. ¿De qué? No lo sabía. La grieta palpitaba, casi respiraba, y su superficie ya no parecía piedra, sino carne. Tocarla fue como hundir los dedos en el agua estancada de un lago donde nada bueno podía vivir. Cuando al fin se abrió, no fue como una puerta, ni como una cortina. Fue como si el mundo simplemente dejara de ser en ese punto y diera paso a otra cosa. Un vacío lleno, un silencio ensordecedor, una negrura que no era ausencia de luz, sino una entidad viva. Daniel sintió que algo lo miraba desde dentro. Algo sin ojos, sin nombre, pero lleno de intención. Algo que no odiaba, pero tampoco amaba. Algo que conocía su alma en su totalidad y la encontraba irrelevante. Dio un paso dentro. La realidad colapsó sobre sí misma. No podía decir si flotaba o caía. No había tiempo ni espacio, solo una vasta llanura de pensamiento puro, donde criaturas imposibles se arrastraban entre ideas fragmentadas, y donde el dolor humano era una chispa minúscula en un mar eterno de indiferencia cósmica. Vio a otros, o a fragmentos de lo que alguna vez fueron personas, arrastrándose por los bordes de esa dimensión, sus mentes consumidas por la incomprensión de aquello que los rodeaba.
Comprendió que estaba dentro de su propia mente, o quizás dentro de la mente de algo más grande, algo que soñaba el universo como un detalle insignificante en sus pensamientos. Sintió su depresión como una brecha, una fisura por la que esa conciencia había comenzado a filtrarse, usando su vacío emocional como un conducto. Su desesperanza había sido un llamado, y la cosa, el Dios, el ente, el otro, había respondido. Yo no estoy enfermo, pensó. Estoy en comunión. Pero esa palabra era demasiado humana, demasiado simple. Lo que compartía con la entidad no era comunicación ni acuerdo. Era asimilación. Una fusión de su desesperación con una voluntad sin forma que no buscaba destruirlo, sino comprender lo que sentía. Y al hacerlo, lo devoraba lentamente, como si la depresión misma fuera una forma de culto, un ritual de entrega. Al despertar, si es que esa palabra tenía sentido en este contexto, estaba de nuevo en su cuarto. Pero la grieta ya no estaba en el muro. Estaba en él. Corría por su piel, invisible a los ojos pero presente en cada respiración, en cada pensamiento. Veía el mundo desde un ángulo torcido, como si la realidad ya no estuviera alineada con su conciencia. A veces, la gente hablaba pero sus bocas no se movían. A veces, caminaba por la calle y los edificios parecían más cercanos de lo que debían estar. Los relojes funcionaban hacia atrás. Las sombras se movían por sí solas. Los médicos le diagnosticaron trastorno esquizoafectivo. Le dieron pastillas. Le dijeron que era una manifestación extrema de la depresión, un síntoma de su mente rota. Pero Daniel sabía la verdad. O al menos, una versión de ella. Sabía que lo que había visto no era una alucinación. Era una verdad demasiado vasta para el intelecto humano. Un conocimiento que solo se abría cuando se tocaban ciertos estados de ruina interna. Y lo peor no era saberlo, lo peor era que quería volver. Porque allí, en la vastedad indiferente de la mente, al menos no sentía soledad. Allí, su vacío tenía un propósito, era útil, era alimento. Años después, su apartamento fue desalojado por impago. Nadie reclamó sus pertenencias. Todo estaba cubierto por una fina capa de polvo y ceniza, como si el tiempo hubiese olvidado ese lugar. Solo una cosa llamó la atención de los encargados de limpieza, una grieta en la pared del dormitorio, delgada como un cabello, que se extendía hacia abajo como una raíz buscando tierra fértil. Uno de los trabajadores se acercó a ella, curioso, y escuchó un susurro. Aún sigo aquí.